durante años, años y años y años. Un libro prohibido por la dictadura y una película prohibida por la dictadura. Y de pronto poder darlo, el libro, leer del libro, cosas de ellos, e informar de este crimen terrible que cometió el pueblo argentino con respecto a los huelguistas de Santa Cruz. Digo el pueblo argentino porque, pese a que salieron las informaciones de todos lados, no hubo reacciones. Y fueron fusilados 1.500 trabajadores rurales que realmente habían hecho de un derecho, habían hecho lugar a un derecho de ellos, al uso de un derecho, el derecho de huelga. Así me fue. 8 años de exilio por este libro y por esta película también. Y sin embargo estoy orgulloso de haberlo hecho. Valió la pena ver, por ejemplo, una sala llena, acá como Morón, para escuchar hablar sobre esto. Y creo que muchos de ustedes habrán visto ya la película o habrán leído el libro. Bien, y esto cometido bajo un gobierno democrático argentino, no de una dictadura. El crimen más grande contra el pueblo que se realizó en Argentina lo hizo un gobierno elegido por el pueblo, de un hombre muy popular, Hipólito Yrigoyen. Es increíble cómo este presidente se dejó llevar por los cuentos de los estancieros, recibió a los estancieros, los escuchó y ordenó la pena de muerte contra los huelguistas, cuando en realidad la pena de muerte había sido eliminada en la Argentina por el propio Yrigoyen 2 años antes. Es increíble. Uno lee todos los documentos oficiales, y no puede comprender por qué Yrigoyen dio esa orden. Pena de muerte. Y las tropas argentinas fusilaron a 1.500 obreros, 1.500 peones rurales. Los estancieros señalaron que solamente se había fusilado 600. Solamente. En un gobierno democrático, elegido por el pueblo, no lo hizo una dictadura. El crimen más grande que se cometió en la Argentina desde arriba, desde el poder, fue realizado por un presidente elegido por el pueblo. Después las diversas dictaduras hicieron crímenes atroces. Pero por los motivos que se fusiló a los peones que habían hizo uso de leyes obreras y de la Constitución Nacional, el derecho a la huelga. Es increíble este episodio. Además siempre cubierto, nunca se habló. Hasta que yo empecé a investigarlo. Y salieron 4 tomos. Me costó 4 tomos para explicar bien, con todos los detalles, los argumentos dados por el gobierno como los argumentos dados por los obreros. Ahí están las dos confrontaciones. Cuestión que el gobierno nunca pudo negar el fusilamiento de los peones rurales. Puso que murieron en combate. Los obreros no tenían armas. Los peones rurales no tenían armas. O si tenían armas, no hicieron uso. En ninguna parte militar está el uso de las armas de los obreros. Bien. Así me fue con esta investigación. El libro primero fue prohibido por Perón, no por Perón, sino por López Rega, por supuesto, y después permitido cuando estaba Isabel Perón en el poder. Y después fue prohibido tanto la película
como los 4 tomos durante la dictadura militar. Y fue recién permitido en marzo del gobierno de Frondizi. Habían pasado 4 meses. Y yo había luchado con la justicia para que se permitieran los libros. Pero ¿qué pasó? Los peones rurales en Santa Cruz cumplieron con las leyes. Hicieron asamblea según las leyes, según los dictados de la CGT. Y establecieron el paro según las leyes. Y estaba permitido por la ley argentina. Y lo incomprensible es que Irigoyen, un gobierno democrático, envía al 10 de caballería con orden de fusilamiento para los terroristas, como dice. Un gobierno democrático que había sido bastante libre en sus gobiernos, en su problemática. ¿Qué es lo que pasó? Dicen, el único argumento es que Irigoyen tuvo miedo que los peones pasaran la Patagonia a Chile. Bueno, pero por eso, si ese es el temor de él, que no hay ningún papel que se pueda comprobar eso, nada. Ese argumento no puede comprobarse en ninguna prueba histórica. ¿Y por qué ese temor? Y nunca fue investigado. Nunca fue investigado. Siendo chico, mi padre, que justamente había vivido esos 4 años en la Patagonia, me relató el hecho de cómo las noticias de los fusilamientos llegaban a la ciudad, que el pueblo estaba horrorizado. Nada menos que un gobierno elegido por el pueblo hizo fusilamientos de la población civil, como Irigoyen. Y puse a investigarme. Fueron años y años y años de investigación. Nadie quería hablar nada, ni los estancieros ni nadie. Los peones habían desaparecido. Hasta que me metí en los archivos del Río Gallegos y ahí bien escondido estaba todo. Los partes del ejército, los partes policiales, los testimonios de los estancieros, los testimonios del pueblo en general. No podía creer tanta ferocidad. Y fueron saliendo 4 tomos. Así me fue. El primero de todos en prohibir el libro fue Juan Domingo Perón, diciendo que él había estado allá y que no había habido fusilamientos. En la foja de servicio de Perón no figura que estuvo en la Patagonia, figura que estuvo en la represión del norte santafesino, de los hacheros del bosque santafesino. Y tuve que empezar a buscar. Y vivían testimonios de todos los lugares. Todos viejitos de 80, los peones rurales viejitos de 80 años, de 76. Vivían los soldados que me decían, me atendían en la puerta de su casa, todos de la provincia de Buenos Aires, eran los soldados que habían sido enviados. Salían a la puerta de calle y me dice, es la primera vez que alguien me pregunta si fusilamos o no peones rurales en la Patagonia. Yo nunca pude hablar y ahora le voy a contar todo cómo fue.
Tuve la suerte de que vivían todavía casi todos los obreros, casi todos los soldados. Vivían también suboficiales. Los oficiales no quisieron hablar, que vivían. El teniente coronel Varela, que había comandado el regimiento 10 de caballería e cumplió con la orden de Irigoyen de los fusilamientos, había sido muerto por el anarquista Kurt Gustav Wilkens. Lo había esperado a la salida del cuartel y lo había matado a tiros. Kurt Gustav Wilkens después fue asesinado por la policía, como venganza. 4 tomos. Así me fue. Persecución de toda mi familia, 8 años de exilio, hasta que pude volver. Qué día de alegría cuando pude volver. Y pudo editarse de nuevo mis libros. Ahora, ¿por qué este hecho? ¿Cuál es el miedo? Aunque hubiera tenido miedo de que pasara a Chile, había otros medios después de recuperar si eso pasaba a Chile. Cosa que no hay ningún documento, como digo, ni ninguna carta, nada absolutamente, ni ningún testimonio donde dice que las asambleas pidieron pasar la Patagonia a Chile. Es todo un invento de los radicales para justificar los fusilamientos. Aún así, tomados prisioneros los peones, los hubieran encerrado en un campo de concentración, lo que sea, hasta terminar el peligro, y no fusilarlos. Si se entregaron, no se resistieron los peones cuando vino el ejército. Se entregaron y fueron fusilados. Es un crimen horrendo, el crimen más horrendo tal vez, después de la desaparición de personas que se cometió en la historia argentina. Y lo incomprensible es que haya sido hecho por un gobierno elegido por el pueblo. Y además que estoy seguro que todos los que votaron a Irigoyen y todos los que votaron, y todos los diputados, gobernadores, etcétera, que eligió Irigoyen no estaban de acuerdo con él. Pero nadie protestó. Todo el mundo se cayó la boca. Hasta que salieron mis libros. Y entonces se largaron los historiadores de Santa Cruz, que me han apoyado completamente en todo. No hay un solo documento que diga alguna mentira, porque no se pueda comprobar. Así me fue el exilio, pero igual estoy contento de haberlo hecho. Pero también lo que siento mucho es que me llevé toda mi familia al exilio a Alemania. Mis hijos estudiaron allá, se recibieron allá, tienen muy buenas profesiones, se quedaron allá. Y mi esposa falleció en Alemania. Volví solo. La gran injusticia. Pero no importa. Estoy muy de acuerdo con lo que hice. Estoy muy de acuerdo con los libros. ¿Cuántos años han pasado de la publicación del libro? No hay un solo artículo periodístico que hable de errores de mi libro y fallas de mi libro. Está todo comprobado científicamente histórico. Pero los gobiernos no lo han reconocido. Por lo menos han permitido, los gobiernos posteriores han permitido la publicación de los libros y también, bueno, el film que lo permitió Perón después. Como los libros también lo permitió Perón después, cuando se dio cuenta que no podía rechazarlo. Cuando se dio cuenta que la reacción popular había sido muy grande. Pero la pregunta es, ¿por qué Irigoyen hizo eso?
se hizo más bien un gobierno pacifista, de muchas libertades. ¿Por qué ordenó el fusilamiento de peones rurales? Que cumplía con las leyes, todo de acuerdo a lo que reglamentaban las huelgas en aquel tiempo. ¿Por qué hizo eso? Cuando salieron mis libros, invité a los historiadores radicales a hacer una mesa redonda, varias mesas redondas, para discutir si en mis libros había un documento falso. No aceptó ninguno. Los invité a ir al Congreso, que lo hiciéramos en el Congreso, con diputados representantes del radicalismo. No aceptaron, no quisieron entrar en nada. Por lo menos vayan y reconozcan el error histórico. Así como Alemania lamentó los partidos políticos de antes que permitieron el partido nazi. Pero quedó en claro. Quedó en claro como lección. Ojo con lo que hacen los políticos. Por más que lo escondan, va a ser siempre descubierto. Y queda para la historia. Es un borrón terrible el que hizo Irigoyen. Y pasó a la historia como el peor asesino oficial de la actualidad argentina. Tal vez fue superado después por las dictaduras, pero las dictaduras es otra cosa. La dictadura de la desaparición de personas, por ejemplo. Bien, podría hablar largo y tendido, pero me gustaría que siguiéramos con preguntas que le interesan a ustedes y respuestas. Y si no, bueno, sigo con la... ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Buenas tardes, maestro. Mi consulta es la siguiente. Usted estaba hablando con respecto a el por qué se está haciendo la pregunta. ¿Por qué Irigoyen permitió esto? Mi pregunta es la siguiente, si usted tiene una hipótesis al respecto. ¿Cómo? Si usted tiene una hipótesis al respecto de por qué Irigoyen permitió esto. Bueno, según los radicales que hablaron en secreto conmigo, me dijeron que vinieron espías, representantes chilenos, mejor dicho, argentinos representantes que representaban a Chile, para decirle que tuviera cuidado, que si bien ellos trabajaban para Chile, no iban a permitir que el territorio argentino pasara a Chile. Y que los huelguistas iban a terminar la huelga y le iban a pasar a Chile. Y fue entonces Irigoyen que hizo eso. Bueno, pero cuando mandó las tropas y intervino en las huelgas y tomó prisioneros, los hubieran mantenido prisioneros, pero no fusilarlos. Eso es los hubieran trasladado al norte, a Salta, a Jujuy, a los prisioneros. Pero no fusilarlos. Fusilarlos por hacer una huelga es un crimen horrendo. Ninguna dictadura hizo fusilamiento de tanto peón rural o de tanto trabajador como estos en un acto. Además, todo el mundo se cayó la boca. Esto yo lo supe por mi padre que vivió en Santa Cruz. Y la gente comentaba. Y como yo estudié historia, mi padre me dijo, ¿por qué no estudias las huelgas patagónicas? 8 años estuve estudiando las huelgas patagónicas. Más todavía, estaba todo. Los papeles oficiales no habían sido destruidos. Están en el Archivo General de la Nación y en el Archivo del Ministerio de Guerra. Y se supo, pero sigue escondido. En Santa Cruz se habla muy poco de eso. Los gobiernos se lavan las manos. Cuando tendría que recordarse como una fecha histórica.
tendría que recordarse a los mártires. Ahora, recién ahora, este gobierno